¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos la explicación gráfica de las funciones pares e impares. Y primero que todo, pues vamos a ver las funciones pares, que como lo dice aquí, son las funciones que son simétricas respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo vamos a ver en el gráfico, ¿no? Obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje Y funciona como si fuera la mitad de la gráfica y como si fuera un espejo. Aquí también vamos a explicar una partecita de la parte numérica. Entonces, las funciones pares, f de menos x es igual a f de x. Esto parece japonés, pero ya lo vamos a ver que en la gráfica es muy sencillo de verlo. Entonces, vamos a graficar una función par, que es esta, la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿por qué sabemos que esta gráfica es una función o corresponde a una función par? Porque, como les digo, es simétrica respecto al eje Y. Aquí observamos que este es el eje Y y nos vamos a imaginar como si pudiéramos doblar, bueno, obviamente aquí es un tablero, pero vamos a suponer como si yo pudiera hacerle un doblez al tablero. Ustedes lo van a imaginar con una hoja de papel. Entonces vamos a imaginar como si pudiéramos hacer un doblez de esta forma al tablero, ¿sí? Entonces es como si yo pasara la parte del tablero de aquí, la doblo hacia allá, ¿sí? Entonces, ¿por qué se sabe que una función es simétrica o no respecto al eje Y? Porque si observamos esta función, entonces miren que por el lado de la izquierda del eje Y es igual al lado de la derecha del eje Y. ¿Cómo podemos comprobarlo? Esta parte de la izquierda, que aquí la voy a dibujar con otro color, yo voy a hacerle el doblez aquí, pues obviamente tengo que utilizar tácticas, pero voy a hacer el doblez hacia allá. Imaginemos que estoy haciendo el doblez hacia allá. Entonces, si llegara yo a doblar esta parte hacia allá, miren que se realiza el doblez y queda exactamente sobre la otra mitad. Entonces, la mitad de la derecha del eje Y es un espejo de la mitad de la izquierda del eje Y. Por eso se sabe que son pares. Siempre que podamos hacer esto con una función, vamos a reconocer en la gráfica que es una función par. Aquí tenemos la función x al cuadrado, que pues obviamente es muy sencillo, pero vamos a mirar otra. Por ejemplo, esta, la función x al cuadrado menos 6. Esta función también es par, ¿por qué? Porque miren que nuevamente el eje Y divide a esta gráfica en dos partes iguales. Y nuevamente, miren, aquí esta parte de la gráfica, esta parte de la derecha, miren, la voy a dibujar con otro color. Y si hacemos el doblez hacia el otro lado, queda exactamente sobre la otra mitad. Entonces, por eso se reconoce que es una función par, porque es simétrica respecto al eje Y. Además, les quiero aclarar otra cosita. Bueno, voy a primero a mirar qué sucede cuando no es simétrica con respecto al eje Y. Por ejemplo, esta función, que es la función x al cuadrado menos 5x más 2. Si observamos, en este caso, el eje Y ya no está dividiendo esta gráfica en dos partes iguales. Porque si observamos la parte de la derecha del eje Y, que miren que aquí la dibujo con azul, y si hacemos el doblez hacia el otro lado, no queda exactamente sobre esta otra partecita de la gráfica. Entonces, miren que no es un reflejo, la parte de la derecha no es un reflejo de la parte izquierda, por eso esta función no es par. Ahorita más adelante vamos a ver las impares, que sucede otra cosa diferente, pero por ahora quedémonos con que esta función no es par. Ahora volvamos nuevamente a la función f de x igual a x al cuadrado, para explicarles esta partecita un poquito, ¿sí? En el siguiente video ya les voy a explicar más detenidamente cómo funciona la parte numérica, ¿sí? Si queremos verificar numéricamente si una función es par o es impar, eso lo vamos a ver detenidamente en el siguiente video. Pero por ejemplo, miremos aquí en esta gráfica que ya verificamos gráficamente que era par. Entonces, ¿qué sucede con f de menos x y con f de x? ¿Qué quiere decir f de x? Por ejemplo, yo voy a decir que la x es el número 2. Entonces, aquí, ¿qué estoy queriendo decir? Que la x es este numerito, ¿sí? El número 2. Voy a colocar por aquí x vale 2. Esto es como por un ejemplo, ¿no? Entonces, si la x es 2, ¿qué querría decir menos x? Menos x, pues querría decir menos 2, o sea, este número, ¿sí? Y aquí lo que dice es
que la función con menos x es igual a la función con x. ¿Qué quiere decir esto? Miren que f de 2, recordemos que f de 2 quiere decir la altura cuando la x vale 2. Miren que la altura cuando la x vale 2 es 4. Aquí podemos encerrar este numerito. La función o la altura cuando la x vale 2 fue 4. Pero ¿qué sucede con el menos 2? Miren que la altura con el menos 2 también fue 4. O sea, que estamos diciendo que f de 2, ¿sí? Aquí sería como un 2 y obviamente aquí sería menos 2. O sea, la altura de esa función en el número 2, cuando la x vale 2, que fue 4, es la misma altura cuando la x vale menos 2, que también fue 4. Pero ahora miremos, por ejemplo, con otro número. Por ejemplo, con el número, yo ahora voy a decir que la x vale 3, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que estoy diciendo con que la x vale 3 quiere decir que aquí diría f de menos 3 y aquí diría f de 3. Entonces, ¿qué es f de 3? La altura cuando la x vale 3. Entonces, aquí observemos en la x el número 3. ¿Cuál es la altura de la función? La altura es 9. O sea que f de 3 es 9. Pero, como aquí no dice 3, sino dice menos 3, entonces revisemos en el menos 3. Aquí en el número menos 3, ¿cuál es la altura de la gráfica? También es 9. O sea que f de 3, que es 9, es lo mismo que f de menos 3, que también es 9. Pero esto ya lo voy a explicar un poco más detenidamente en el siguiente video, en el que me voy a dedicar a la explicación numérica. Por ahora, en este video lo que quiero es que nos quede claro que una función, o se reconoce en el gráfico, que una función es par si es simétrica respecto del eje X. O sea, si al doblar la hoja nos queda exactamente mitad y mitad. Ahora vamos a hablar de las funciones impares. Entonces, una función es impar cuando es simétrica con respecto al origen. En la anterior si era simétrica con respecto al eje Y, ahora tiene que ser simétrica con respecto al origen. Y aquí está la partecita de japonés, que también voy a tratar de explicárselas un poquito en este video. Pero bueno, vamos a ver una gráfica de una función impar. Esta es una función impar, que es la función f de x igual a x al cubo. ¿Y por qué se sabe que es impar? Como lo dice aquí, porque es simétrica con respecto al origen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trazo una línea, cualquier línea que pase por el origen, la distancia de la línea hasta que toca a la gráfica por ambos lados va a ser igual. O sea, la distancia desde el origen hasta donde se cruza con la gráfica por la parte de la derecha tiene que ser igual a la distancia por la parte de la izquierda. Y esto se puede hacer con cualquier línea, no importa si yo trazo la línea así, horizontal, la que sea, ¿sí? Siempre estas dos distancias van a ser iguales. Voy a trazar otra línea, por ejemplo esta, y podemos observar que la distancia por la parte de la izquierda, desde el origen hasta donde tocó la gráfica, es la misma que la parte de la derecha. Pero vamos a ver un poquito más claramente. ¿Cómo podemos saber mirando la gráfica si una función es función impar? En este caso, vamos a hacer el mismo doblez que hicimos para la función par. Entonces, esta parte de la derecha, que la coloco con azul para diferenciarla, vamos a hacer el doblez igual que la hacíamos con la función par. Entonces, si doblamos con respecto al eje Y, obviamente, como lo observamos, no queda la gráfica sobre la gráfica. O sea, la gráfica debería quedar aquí. Pero, ¿qué pasa si hacemos ahora el doblez con respecto al eje X? O sea, si ahora este doblez, que ya lo hicimos, o este reflejo con respecto al eje Y, lo hacemos con respecto al eje X. Entonces, vamos a hacer el reflejo ahora hacia la parte de abajo. Y en este caso, sí, como lo observan, queda exactamente sobre la gráfica. Entonces, una función es impar y lo podemos comprobar si al hacer el reflejo con respecto al eje Y y luego con respecto al eje X, la otra mitad queda exactamente sobre la gráfica. Pero vamos a ver otra gráfica de otra función impar, que es esta, la función x al cubo menos 3x. Miren que ya es un poco más diferente porque ya tiene más curvitas, pero vamos a hacer el mismo procedimiento. Miren que esta parte que la voy a graficar con azul, ¿sí? Para diferenciarla,
vamos a hacerle los dos reflejos. Primero, con respecto al eje Y. Entonces, si reflejamos con respecto al eje Y, no quedó encima de esta otra parte, ¿sí? Entonces ya sabemos que esta no es una función par. Pero ahora le vamos a hacer el reflejo con respecto al eje X. Y aquí observamos que nos queda exactamente, después de haber hecho los dos reflejos, nos quedó exactamente sobre esta otra mitad. Entonces corroboramos que esta sí es una función impar. Pero además, vamos a hacer lo mismo que con la función par. Vamos a tratar de aclarar esto. Voy a darle valores a la X nuevamente. Por ejemplo, supongamos que la X es el número 1. Entonces, aquí estaríamos poniendo el número 1 y aquí también el número 1. Aquí dice menos f de x, o sea, vamos a mirar primero qué es f de x. F de x, si miramos el número 1, querría decir la altura de la gráfica cuando la x vale 1. Entonces, cuando la x vale 1, la gráfica está aquí abajo. ¿En dónde? En el número menos 2. O sea que f de 1 es menos 2. Pero no necesitamos f de 1, sino menos f de 1. O sea, menos 2, menos por menos da más, y esto daría 2. O sea, menos f de 2 vale 2. Toda esta parte de la derecha vale 2. Vuelvo a decirles, esto lo voy a ver un poquito más despacio y más claramente en el siguiente video, ¿no? Pero sin embargo, ahora aquí dice f de menos x, o sea, ya como la x vale 1, vamos a mirar ahora menos x, o sea, menos 1. Y si miramos aquí en menos 1, ¿cuál es la altura de la función? La altura es 2. O sea que f de menos x también es 2. Pero bueno, les voy a aclarar esta formulita en el siguiente video, vuelvo a decirles. Entonces, para este video, conclusión, ¿cómo se sabe si una gráfica es impar? Si al hacer el reflejo, primero con respecto al eje Y y luego con respecto al eje X, me queda esa gráfica encima de la otra mitad. ¿Listos? Pero ahora vamos a volver a ver esta función, la función que ya vimos que no era una función par, la función x al cuadrado menos 5x más 2. Entonces vamos a mirar ahora a ver si esta función es impar. Entonces vamos a hacer los dos reflejos, primero con respecto al eje Y y luego con respecto al eje X. Entonces, esta mitad de la derecha, si la reflejamos con respecto al eje Y, ya habíamos visto que no da en donde estaba la otra parte, ¿no? Por eso es que esta función no es par. Pero ¿qué pasa si hacemos ahora el reflejo con respecto al eje X? Aquí observamos que tampoco nos dio sobre la gráfica, o sea, esta función no es ni par, ya lo habíamos comprobado, y tampoco es una función impar, no hay problema. Simplemente esta función no tiene paridad, ¿sí? Así se dice. Las funciones que no son ni pares ni impares, como esta, simplemente se dice que no tienen paridad. Entonces, hay funciones pares, hay funciones impares y también hay funciones como esta que no son ni pares ni impares. No hay problema. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a ver en el siguiente video en el que vamos a ver la parte numérica, ¿sí? Como les decía, cómo comprobar numéricamente, sin necesidad de ver la gráfica, cómo comprobar si una función es par o si es impar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.